Muy buenos días, clase de tercero, ¿qué tal? Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de los números romanos, ¿os acordáis? Bueno, pues ahora que ya podemos salir de casa y con precaución siempre, eh, si algún día os acercáis por la Plaza Mayor de Burgos, recordad id a ver la estatua de Carlos III que hay allí y fijaros en la cifra de números romanos que hay, ¿de acuerdo? Para ver si conseguís adivinar cuando veis la cifra a qué año se refiere, ¿vale? Pero no solamente hay números romanos en esa estatua, sino si os fijáis sobre todo en edificios muy antiguos o en iglesias o en estatuas también así que tengan muchos años, generalmente vais a encontrar números romanos. Entonces, sabiendo descifrar lo que vale cada letra, vais a saber a qué año se refiere ese número, ¿de acuerdo? Que generalmente suele coincidir con la fecha en la que se ha construido esa edificación, esa iglesia, o en la fecha en la que se ha puesto la estatua donde está la placa con los números romanos, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, si vais por la Plaza Mayor, fijaros en la estatua de Carlos III, porque ahí seguro vais a encontrar una cifra de números romanos. Pero si os fijáis dando un paseo por ahí en algún monumento o en alguna iglesia o tal, también vais a encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, como vosotros ya sabéis lo que vale cada cifra, pues podéis averiguar en los años, ¿de acuerdo? Como llevamos muchos días hablando de temas de la historia y del paso del tiempo, hoy os voy a hablar de tres profesiones que tienen mucha relación con esto de la historia y del paso del tiempo y de estudiar el pasado, ¿de acuerdo? La primera profesión de la que vamos a hablar son los historiadores, ¿de acuerdo? Los historiadores son personas que acuden a las fuentes de información histórica para estudiar y analizar cosas que han pasado, ¿de acuerdo? ¿Qué son eso de las fuentes de información histórica? Pues son todos aquellos elementos u objetos que nos pueden aportar información de cosas que han pasado, ¿de acuerdo? Eso es una fuente de información histórica. Y hay de tres tipos, orales, escritas y materiales, ¿de acuerdo? Orales, por ejemplo, pues orales son todas aquellas historias o leyendas que se van contando de generación en generación y que llegan hasta nuestros años, ¿de acuerdo? Todas aquellas historias que se van contando de abuelos, a los hijos, a los nietos, ¿de acuerdo? Entonces, esos son fuentes de información histórica, ¿por qué? Porque nos aportan información de cosas que han pasado en el pasado, ¿de acuerdo? Y los historiadores tienen que estudiar esas fuentes orales para averiguar qué es de eso que se cuenta, que es verdad y que no es verdad. Porque ya sabéis que cuando se pasa la información de manera oral, pues hay cosas que se pierden, cosas que se exageran, cosas que se inventan, ¿de acuerdo? Entonces, los historiadores tienen que comprobar que todas esas historias o acontecimientos que se cuentan en la actualidad, qué parte hay de verdad y qué parte no es de verdad. Ese es el trabajo de los historiadores con las fuentes orales. Con las fuentes escritas, pues es más sencillo. ¿Por qué? Las fuentes escritas son todos aquellos documentos que han llegado hasta nuestra época. Cuando hablo de documentos hablo incluso de pergaminos muy antiguos, ¿de acuerdo? Pergaminos, libros, inscripciones en alguna pared, en alguna edificación, ¿de acuerdo? Incluso me voy más antiguo. Si vais, por ejemplo, a Altamira, que está en Santillana del Mar, en Cantabria, ahí en las cuevas se encontraron unos bisontes pintados en una cueva, ¿de acuerdo? Que lo realizaron pues nuestros antepasados, muy antepasados, ¿de acuerdo? Entonces, todos esos documentos que están escritos o plasmados gráficamente, cuando hablo gráficamente me refiero a hechos por el hombre mm, en un soporte físico, es decir, en la pared, en un pergamino, en un papel, todos esos son fuentes de información histórica escritas, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hacen los historiadores es, con las fuentes de información escritas, también extraer información de qué ha sucedido en el pasado, ¿de acuerdo? De todo eso que nos cuentan esas fuentes de información escrita, pues los historiadores, pues lo mismo, investigan si se ajusta a la realidad de lo que pasó o no, si coinciden con otras fuentes que van encontrando, ¿de acuerdo?
Y las últimas fuentes de información histórica que tienen los historiadores son los materiales físicos, es decir, esculturas, edificaciones, ¿de acuerdo? Pues, encuentras, por ejemplo, enterrado un ánfora o una vasija muy antigua, pues eso es una fuente de información histórica de material, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en Atapuerca, si encuentra, por ejemplo, lo que hablamos hace poco, pues un sílex o cualquier material con la que los primeros hombres que estuvieron en la Tierra eh, cortaban la carne o el material para hacerse cualquier tipo de vestimenta o lo que fuera, pues también es una fuente de información histórica material. ¿De acuerdo? Es decir, los historiadores trabajan con esas tres cosas. Fuentes orales, es decir, lo que nos llega de que nos cuentan, fuentes escritas, todo aquello que esté reflejado gráficamente en papel o en cualquier otro sitio, y materiales, ¿de acuerdo? Que son pues, objetos u utensilios que encontramos, ¿de acuerdo? Eso hacen los historiadores. Los otros profesionales que también se dedican a, que tienen mucha relación con esto que estamos hablando, son los arqueólogos, ¿de acuerdo? Los arqueólogos son las personas que se dedican a buscar esas fuentes de información más antiguas, que generalmente siempre suelen ser fuentes materiales, ¿de acuerdo? Son las personas que se dedican generalmente a excavar en lugares muy concretos para encontrar fuentes de información históricas materiales, es decir, vasijas, instrumentos, herramientas, pequeñas armas de caza, como son puntas de flecha, cosas así. Esos son los arqueólogos. Ellos investigan en qué zona pudo haber, imaginaos, un asentamiento de personas, de un poblado, lo que fuera, y entonces se dedican ahí, allí, y a escarbar en la tierra para buscar, pues eso, cualquier tipo de fuente de información histórica material. Cuando digo escarbar no es que van ahí con una pala ahí y empiezan a sacar cosas a lo loco, no. O sea, si habéis visto algunos, si vais por ejemplo al Museo de la Evolución, lo que hablamos el otro día, en la zona de abajo tienen como representado cómo trabajan estos arqueólogos, ¿de acuerdo? Entonces trabajan por cuadrantes. O sea, cogen un trozo de tierra, para que vosotros me entendáis, le dividen con unas cuerdas, formando cuadrados, pero cuadrados muy chiquinines, cuadrados así, o sea, no más. Entonces lo que hace cada arqueólogo es en ese cuadrante, generalmente con una especie de cepillo, va retirando la tierra con cuidado y va catalogando lo que va encontrando. O sea, hay que ir con mucho cuidado, porque estamos hablando de cosas muy antiguas que si yo fuese a lo loco, a lo bestia, con una pala, pues igual lo podría romper. Entonces esa fuente de información histórica material, pues sería más difícil de estudiar, ¿vale? Las últimas personas, los últimos profesionales, aparte de historiadores y arqueólogos, que también se dedican a esto, que son también muy importantes, son los conservadores, ¿de acuerdo? Y los conservadores, como su propio nombre indica, lo que hacen es proteger y conservar todas aquellas fuentes de información histórica en los museos, ¿de acuerdo? Son las personas que cuando ya los arqueólogos y los historiadores han trabajado esas fuentes, pues se las dan a estos profesionales que son los conservadores, que los que hacen es proteger y conservar todas estas fuentes de información histórica generalmente en los museos, para que las personas tengan acceso a poder verlas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en el Museo de la Evolución de Burgos, que es el que hemos estado hablando estos días, pues el conservador del museo se dedica pues, a esos materiales que ya le van dando los arqueólogos y los historiadores, los catalogan, los cuidan, los ponen en vitrinas y en sitios donde se puedan conservar bien para que nosotros podamos visitarlos y aprender cuando vamos al museo. ¿De acuerdo? Pues bueno, chicos, la tarea de hoy. Mira, la tarea de hoy tenéis que repasar lo de los números romanos, porque mañana vamos a hacer una actividad, os voy a poner una actividad aquí en el foro que tiene mucha relación con los números romanos, con lo cual repasar los números romanos. Y de tarea, yo estuve pensando, digo, a ver, estos chicos, si conocen algún arqueólogo así importante, ¿quién podría ser? A mí hablo de ficción, o sea, un arqueólogo de pelis o historias así. A mí cuando era pequeño me encantaba Indiana Jones. No sé si habéis visto alguna de las pelis de Indiana Jones, pero son súper divertidas. Es un profesor de universidad que también se dedica a ir por el mundo buscando fuentes de información histórica, materiales,
muy antiguos que no se han encontrado, ¿no? Bueno, no os voy a contar las pelis porque son 4, aunque la última no es muy buena. Pero las más antiguas, las 3 primeras, son divertidísimas. Con lo cual, si no habéis visto Indiana Jones, las tenéis que ver. Pero yo, acordándome de vosotros, digo, bueno, Indiana Jones no la han visto, pero estoy seguro que sí habéis visto Tadeo Jones, que es una película de animación española que está como un poco inspirada en las pelis que os he contado antes que a mí me gustaban de pequeño, Indiana Jones, que es bueno, no es un arqueólogo, realmente es un albañil, Tadeo Jones, pero le gusta mucho la arqueología. Y bueno, tiene 2 pelis que son muy divertidas, que si no las habéis visto, seguro que sí, pero si no las habéis visto, yo os recomiendo que las veáis. Con lo cual, el puzzle va a consistir en que hagáis, perdón, la tarea va a consistir en que hagáis el puzzle de Tadeo Jones. Va a ser un poco más difícil, ¿de acuerdo? Porque os voy a poner más piezas, porque estoy seguro que, bueno, estoy seguro, no, Rosa me ha dicho que lo hacéis súper rápido, con lo cual va a tener más piezas que otros días, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, haced el puzzle, a ver quién es el que menos tiempo tarda y mañana nos vemos, ¿vale? Chao.